compartirles lo siguiente. No sé si tú recuerdes, en el mes de enero comenzamos con Josué. Y decidimos hacer una pausa para compartir Hebreos capítulo 10, versos del 19 al 25. Y siendo honestos, el objetivo principal era hablar del versículo 25, más que nada, ese era el propósito. Pero por alguna razón providencial no he podido llegar ahí, porque creo que hay mucho que ver antes en el mismo pasaje de llegar ahí mismo. Y lo que se convirtió, o lo que era un mensaje solamente de Hebreos capítulo 10, del 19 al 25, ahora ya tiene una cuarta parte esperándonos la semana que viene. Entonces, la razón por la cual queríamos compartir este mensaje, o estas series de mensajes, era el verso 25, pero vamos a verlo, si Dios así lo quiere, la próxima semana. Si no has podido estar en todos los mensajes, estamos subiéndolos también a nuestro canal de YouTube para que tú puedas verlos y también estudiarlos y cada semana venir preparado para escuchar la palabra del Señor. Hoy vamos a estar en el versículo 23. Así que vamos a leer el verso 23 y oramos. Dice la palabra de Dios: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Vamos a ver. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por cada uno de los cantos que estábamos entonando juntos. Solo, Señor, podemos imaginarnos un poco lo que será realmente estar en tu presencia. Y, Señor, lo que nos imaginamos lo hacemos porque en tu palabra se nos dice que así será. Y quiero pedirte para que en esta tarde, Señor, el mensaje de tu palabra pueda llegar a nuestro corazón, porque si llega ahí, Señor, va a llegar también a nuestras manos, a nuestros pies, a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a recordar estas enseñanzas que de alguna u otra forma ya sabemos, pero que tanto necesitamos recordarnos constantemente. Ayúdanos a ver, Señor, lo que tenemos por Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos en una serie, como les compartía, y el título de la serie es simple y sencillamente es: lo que los cristianos tenemos por Cristo. Lo que los cristianos tenemos por Cristo Jesús. Ahora, no sé si tú te has preguntado esto o alguien te lo ha preguntado. ¿Qué significa ser cristiano? Muchos definen el cristianismo en términos de una experiencia religiosa del pasado. Una creencia general en Jesús. Una creencia positiva acerca de quién fue Jesús. También para muchos, ser cristiano es un deseo de ser una buena persona, de evitar ciertos comportamientos y asistir ocasionalmente a la iglesia. Sin embargo, esta forma de pensar de lo que es el cristianismo está muy lejos realmente de lo que realmente debiera ser el cristianismo. De realmente lo que debieran ser los cristianos. Y podemos ir a muchas partes de la Biblia para entender lo que es el cristianismo verdadero, pero estamos en Hebreos capítulo 10, versos del 19 al 25. Y aquí la perspectiva bíblica de lo que es el cristiano se nos dice por medio de esta forma: lo que los cristianos tenemos por Cristo. Lo que los cristianos tenemos por Cristo. Y lo primero que eso les explica en este pasaje es lo que los cristianos tenemos por lo que Cristo hizo y hace por nosotros. Lo que los cristianos tenemos por lo que Cristo hizo y hace por nosotros. En los versos 19 en adelante leemos lo siguiente: tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Dicho de una manera sencilla, o en otras palabras, lo que los cristianos tenemos por lo que Cristo hizo
y hace todavía es poder entrar. Tenemos confianza para entrar a la presencia del Señor. Ya en los mensajes anteriores veíamos lo que esto significaba. Hebreos necesita leerse a la mano de Levítico. Necesitamos entender lo que pasaba en Levítico para entender el lenguaje de Hebreos. Y en esa época, hablando del Antiguo Testamento, sabemos que el sumo sacerdote o el gran sacerdote, solo él, una vez al año y por un tiempo limitado, podía entrar a la presencia de Dios en el lugar santísimo. Pero el autor de Hebreos dice, por lo que Cristo hizo, por su sangre, y por lo que Cristo hace ser nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sacerdote, podemos entrar a la presencia de Dios con confianza, con valentía, todo el tiempo. Y de hecho tenemos un acceso permanente a su presencia. Todos los creyentes tenemos ahora acceso directo a Dios y podemos acercarnos al trono de Dios sin miedo. Y quiero enfatizar lo primero que dije ahorita. Todos los creyentes tenemos acceso directo a Dios. Acceso directo a Dios. ¿Cuántas veces alguna persona no se ha acercado a ti y te ha dicho, tú que estás más cerca de Dios? Incluso hay creyentes que piensan que porque tienes un ministerio, tú estás más cerca de Dios. Y de alguna forma debemos de tener una relación fuerte con Él, pero todos los creyentes, todos los cristianos, tenemos el mismo acceso, entrada a Dios, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró. Y Él mismo es el camino. Eso es lo que el autor de Hebreos nos enseña. Y pensando en eso, para refrescar tu memoria, encontré una cita muy interesante. Hay un libro que se llama Cristianismo y nada más. Y su autor, C.S. Lewis, dijo lo siguiente: saquémonos de la cabeza la idea de decir que los cristianos solo deben leer lo que Cristo dijo y tratar de ponerlo en práctica. Él dice, eso no es el cristianismo. En eso no consiste el cristianismo, en leer a Cristo y tratar de seguirlo. No, es mucho más que eso, dice él. Se trata de un hombre que vive, de un hombre tan hombre como nosotros y a la vez tan Dios como cuando creó el universo, que realmente viene e interviene en nuestro propio ser. Significa que una persona de verdad, y pon mucha atención a esto, significa el cristianismo que una persona de verdad, Cristo aquí y ahora, dice él, en esta habitación, en este lugar, está haciendo cosas en nosotros y por nosotros. Ese es el cristianismo. El cristianismo no es un esfuerzo de nuestra parte de tratar de ser como Jesús. Es Jesús esforzándonos a nosotros, intercediendo por nosotros para que seamos como Él. Cuando entendemos que debemos de voltear al cielo, y no solo de una forma física, sino espiritual, de recordar que allá está el sumo sacerdote, por quien tenemos entrada a Dios, eso es lo que realmente nos capacita para ser cristianos verdaderamente. Que Cristo vive, que no solo es un personaje, sino que actualmente hace cosas por nosotros. Esto es lo que Cristo, esto es lo que los cristianos tenemos, por lo que Cristo hizo y hace. Dicho de otra manera, de esto se trata nuestra posición en Cristo. Lo primero que el autor de Hebreos trata es nuestra posición en Cristo. ¿Quién tú eres en Cristo Jesús? Ahora, hay algo que debes de saber en el Nuevo Testamento. Siempre que se habla de la posición, de lo que tú tienes por causa de Cristo Jesús, inmediatamente después se habla de la práctica, de lo que tú debes de hacer por lo que ya tienes en Cristo Jesús. Los autores del Nuevo Testamento primero nos motivan y nos dicen, esto es lo que tú eres, lo que tienes, ya esto es seguro 100%. En base a esto, vive de esta manera. Así que si ya nos habló de la posición, ahora nos va a hablar de la práctica. Ya se nos explicó lo que los cristianos tenemos por lo que Cristo hizo y hace. Ahora Él nos va a hablar a continuación de lo que los cristianos, tú y yo, tenemos que hacer por lo que Cristo hizo y hace por nosotros.
lo que los cristianos tenemos que hacer por lo que Cristo hizo y hace por nosotros. De hecho, regresando al verso 19, las primeras dos palabras que aparecen ahí nos hacen entender que esto es una exhortación, o que lo que va a decir a continuación nos va a servir para motivarnos a actuar. ¿Cuáles son las dos primeras palabras del verso 19? Dice, entonces, ¿qué? Por lo tanto. Como cuando estás hablando con una persona y le vas a pedir algo, en base a lo que te voy a decir o a lo que te digo, entonces, hermanos, en este caso, el autor sigue hablando. Puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por lo que Cristo hizo y hace, nosotros tenemos que hacer varias cosas. Hay tres verbos principales en los versos del 22 en adelante. El verbo es acerquémonos, uno. Otro de ellos es mantengámonos o mantengamos. Y por último, consideremos. Consideremos. Estamos en esta parte de lo que los cristianos tenemos que hacer por lo que Cristo hizo y hace por nosotros. Y lo primero que los cristianos tenemos que hacer es, escucha bien, y lo vimos en el mensaje anterior, aprovechar apropiadamente nuestro acceso a la presencia de Dios. Aprovechar apropiadamente nuestro acceso a la presencia de Dios. Versículo 22. Entonces, verso 19, verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. El autor está diciendo lo siguiente: acuérdate de lo que tenía que hacer el gran y sumo sacerdote en el Antiguo Testamento cada vez que iba a entrar en el día de la expiación al lugar santísimo. Tenía que purificarse, tenía que lavarse. Bueno, tú y yo no tenemos que hacer esos rituales. No tenemos que cada vez que venimos a la presencia de Dios mojarnos en agua, lavarnos nosotros. No, porque Cristo cumplió perfectamente eso. Y debido a lo que Él hizo, es como si nosotros todo el tiempo estuviéramos lavados con agua y por eso podemos entrar confiadamente a su presencia. La pregunta es, ¿qué significa acercarnos a Dios o acerquémonos a Dios? El autor ya nos explicó esto anteriormente. Capítulo 4, versículos del 14 al 16. Hebreos 4, versículos del 14 al 16. Y fíjate la primera palabra que aparece ahí. ¿Cuál es la primera palabra en el verso 14? Teniendo. Otra vez, tenemos. Teniendo, pues, por lo tanto, un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, otra vez, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Verso 16. Por tanto, ¿qué palabra aparece? Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Esta última frase nos va a servir para sacar un hilo importante en la vida cristiana. Gracia para la ayuda oportuna. También se puede traducir como en el momento crucial, justo cuando y donde lo necesito. Justo cuando y donde lo necesito. Me acerco al trono de Dios. ¿Cuál es el trono de Dios? ¿Tengo que ir a Jerusalén? No. Al cielo. ¿Cómo voy al cielo? Por oración. Cada vez que yo necesito su gracia, su ayuda, ¿cuándo la necesito? ¿Cómo la necesito? Puedo ir confiadamente al trono de su gracia para alcanzar esa misericordia, esa ayuda oportuna. Un hermano dijo lo siguiente: la obra mediadora de Cristo
nos da confianza para acercarnos a Dios en oración. En oración. Porque eso es importante. Una vez más, veíamos en este mensaje anterior que a veces damos por sentado la oración como Dios me tiene que escuchar, Dios tiene que hacer lo que yo le pido, Dios tiene que escuchar mi petición y ayudarme porque Él es Dios y punto. Pero se nos olvida que en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, se nos dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Solo los creyentes, y esto te lo digo para motivarte, solo los creyentes tenemos este privilegio de entrar, ser escuchados y ser atendidos también. Me recuerda mucho la historia de Esther. Esther tenía tanto temor por entrar a la presencia de su esposo, que era el rey, pero al presentarse, por no haber sido llamada o convocada o no tener una cita con él, podía ser muerta por imprudencia. Nosotros no tenemos ya ese temor de Esther. Nosotros tenemos la confianza de que Dios no solo nos escucha, sino que atiende nuestras oraciones. Amén. Eso es a lo que el autor de Hebreos nos está impulsando. Eso significa acercarnos apropiadamente a la presencia de nuestro Dios. Pero hay algo muy interesante aquí, y yo quiero preguntártelo porque sé que tú lo has experimentado. Cuando oras, cuando de verdad oras, cuando tú estás con el Señor, hablando con Él, intentando acercarte a Él, ¿qué pasa con tu vida? En una palabra, yo lo puedo poner así: estamos con una mejor disposición. Estamos más dispuestos. Y eso es lo que el autor quería que nosotros experimentáramos. Después de que nos acercamos a Dios, podemos comenzar a entender mejor su voluntad. Una persona lo dijo así: la oración cultiva la obediencia, poniendo el corazón en la adecuada disposición para desear la obediencia. Para desear la obediencia. Cuando nos acercamos a Dios, como Él sabe quiénes somos, sabe lo que pensamos, hemos dicho, hemos hecho, queremos, todo eso lo sabe y no le podemos ocultar nada, no nos queda de otra más que ser honestos. Y al ser honestos, Él nos va transformando, nos va cambiando, y en esta ocasión podemos obedecer mejor su voluntad. El más grande ejemplo de todo esto siempre será Cristo. Aún en el huerto del Getsemaní, Él orando dice: Padre, ¿sabes? Si es posible, pase de mí esta copa. ¿Pero qué más dijo? En su humanidad, Cristo, hablando con el Padre, dice: esto es muy difícil. Pero en medio de la oración dice: no se haga como yo quiero, hágase tu voluntad. La oración tiene un poder para moldear nuestro corazón, para ablandarlo. Y por esa razón el autor de Hebreos comienza con la oración. Eso es lo primero que tenemos que hacer, por lo que Cristo hizo y hace por nosotros. Lo segundo, lo veremos en el verso 23. Vamos a entrar a lo segundo. Y te lo puedo declarar de la siguiente manera. El verso 23 nos dice que los cristianos tenemos que aferrarnos a nuestra esperanza, recordando que es una promesa de Dios. Los cristianos tenemos que aferrarnos a nuestra esperanza, recordando que es una promesa de Dios. Es un mandamiento. Así es como comienza esta parte de la historia. Versículo 23. La primera palabra que aparece ahí es mantengamos. O también retengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Ahora, ¿cuál es la fuerza de esta palabra mantener o mantengamos?
¿Qué tanta fuerza debe de implicarse? ¿Qué tanto deseo? ¿Qué tanto esfuerzo? Para entenderlo mejor, creo que lo que podemos hacer para ayudarnos es ir a la Biblia, donde esta palabra se usa literalmente para que la comprendamos. Así que sin olvidar que estamos en Hebreos 10:23, vámonos por un momento a Lucas capítulo 4. Lucas 4. Versículo 42. ¿Cómo debemos de mantener la firme profesión de nuestra esperanza sin vacilar? Lucas 4:42. Dice así: Cuando se hizo de día, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. Las multitudes lo buscaban y llegaron a donde él estaba. ¿Y qué dice ahí? Para que no se separara de ellos. Sabemos que las multitudes en su gran mayoría buscaban al Señor Jesús para obtener algo de Él. En este caso Jesús se retiró y las multitudes insistentemente comenzaron a buscar al Señor Jesús y dice, y procuraban detener a Jesús para que no se separara de ellos. No muchas veces pensamos en cómo Jesús vivía con las multitudes. Las multitudes no eran nada nobles como las multitudes en la actualidad, cuando están regalando algo, cuando algo van a recibir las personas. Las multitudes enloquecen. Y las multitudes no querían dejar ir a Jesús. Espérate, hazme mi milagro, espérate, sáname, espérame, sácale el demonio a mi hijo. La gente procuraba detenerlo. De esa misma forma, es como nosotros debemos de mantener, de aferrarnos a la firme profesión de nuestra esperanza, sin vacilar. Cada vez que se te olvide cómo debes de hacerlo, regresa a Lucas 4:42 y vas a recordar, no tengo que dejar que se separe de mí. Tengo que mantenerla con la misma desesperación, con la misma fuerza que esas personas querían detener a Jesús. Nuestra esperanza. Ahora bien, el autor de Hebreos ya ha utilizado esta palabra, retengamos, este verbo, en 2 ocasiones anteriores. Y quiero que vayamos ahí porque vamos a encontrar algo sorprendente. Capítulo 3, por favor, verso 6. Hebreos 3:6 lee de la siguiente manera: Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Y a continuación dice, si retenemos, ahí está la palabra, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Avanza en el capítulo 3 hasta el verso 14. El autor de Hebreos dice, porque somos hechos partícipes de Cristo, una vez más, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Ahora, es muy interesante. En estos dos casos, verso 6 y verso 14, antes de la acción del verbo retener, aparecen 2 palabritas muy interesantes, ¿no? En el verso 6 dice, sí, retenemos. Y en el verso 14 dice, si es que retenemos. Pero ¿cómo aparece en el versículo 23 del capítulo 10? Dice, mantengamos, así simplemente, mantengamos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que quiero que notes? En la parte del capítulo 3, el autor estaba exhortándolos, háganlo, reténganlo, por favor, mantengan esta firme esperanza entre ustedes. Deténganla, aférrense a ella. Y en el capítulo 10, ¿sabes qué está haciendo? Está dando por sentado que la audiencia está haciendo lo que le dijo anteriormente.
¿Por qué esto es importante para ti? Cuando los autores del Nuevo Testamento dan por sentado algo que tú o yo estamos haciendo, es para ponernos una responsabilidad a nosotros. Porque si tú das por sentado algo, eso genera responsabilidad de los demás. ¿A qué me refiero con todo esto? La orden que nosotros vemos aquí es que ellos tenían que mantener algo que ellos ya tenían. Ellos tenían que mantener algo que ellos ya tenían. Y era la firme profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Ahora vayamos al verso 23 de nuevo. Dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Pero esta parte también puede leerse de la siguiente manera. Y pon mucha atención al cambio principal. Dice, mantengamos la firme profesión de nuestra esperanza. Mantengamos la firme profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué este cambio es importante? Inicialmente dice mantengamos firme la profesión, pero acá dice mantengamos la firme profesión de nuestra esperanza. Lo que debe de ser firme es nuestra profesión. Y esa profesión firme tenemos que también nosotros agarrarla con fuerza. El autor está dando por sentado que nosotros ya estamos firmes en nuestra esperanza, que ya estamos seguros de lo que creemos. O como el apóstol Pablo dijo en otro pasaje, yo sé a quién he creído y Él es poderoso para guardar mi depósito, mi vida. Él tenía esa certeza. Y la invitación para nosotros los cristianos es que nosotros también la tengamos. ¿A qué quiero llegar con todo esto para ir avanzando en este punto? A veces nosotros perdemos de vista los fundamentos y esperamos que las personas en la iglesia se den cuenta que nosotros estamos perdiendo los fundamentos de nuestra vida y se nos sigue enseñando, se nos sigue compartiendo y tú dices, yo tengo dudas hasta acá. Y eso que tú me estás enseñando, la verdad no lo creo porque no estoy seguro de esto de acá atrás. Pero el autor de Hebreos en el capítulo 6 dijo, hay que dejar los rudimentos. ¿A qué se refiere él? Pongamos el fundamento sólido, no nos movamos de él y sigamos adelante. La invitación para ti y para mí es que estemos constantemente asegurándonos de lo que ya estamos seguros. Que no nos las llevemos dudando, que no nos las llevemos nosotros pensando si será o no será, porque la duda es destructiva para nosotros. Hay cosas que son ciertísimas y hay que estar 100% seguras sobre ellas. Más adelante, el otro autor que sigue de Hebreos es Santiago, y él dice que aquella persona que siempre está vacilando es una persona de doble ánimo, es una persona inconstante como las olas del mar, y por eso no puede crecer en su propia vida. Hay que estar seguros de lo que nosotros ya creemos. Una traducción bíblica lo dice de la siguiente manera, esta parte: sigamos firmes en la esperanza que profesamos. Es decir, esto se supone que ya lo estás haciendo, tienes que seguirlo haciendo. Tienes que seguirlo haciendo. Ahora, el mandato completo es: mantengamos la firme profesión de nuestra esperanza. Notemos un segundo esta palabra profesión. Profesión se refiere a una declaración abierta y audible de alguna creencia u opinión. Profesión es algo que confesamos nosotros ante los demás. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que él recordara la profesión, la buena profesión que había hecho de la fe ante varios testigos, ante muchas otras personas. Y a la vez la profesión de Cristo mismo ante Poncio Pilato. En este pasaje me llamó mucho la atención porque los comentaristas todos estaban de acuerdo. La verdadera fe, la verdadera creencia cristiana no es algo para esconderse, es algo que debemos de decir abiertamente, de comunicar con toda confianza. Cada vez que nosotros dudamos en compartir que realmente somos creyentes, afirmar que somos creyentes, esa duda después se convierte en algo que nos destruye más y más y más.
debemos de tener la confianza y por supuesto respaldado por el testimonio de compartir que realmente somos creyentes. Si no, esa duda se regresará, decía un comentarista, como un boomerang. Tú arrojas un boomerang y en determinado momento regresa. Si tú lanzas dudas, regresarán a ti de la misma manera. Ahora, ¿en qué debemos estar firmes? Dice el autor de Hebreos. Mantengamos la firme profesión de nuestra, ¿qué? Esperanza. Esperanza. Y descubrí algo muy interesante mientras estudiaba este concepto del Nuevo Testamento. Es una palabra muy bonita, pero es una palabra que aparece en cierto momento de la historia en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento? Tenemos Mateo, tenemos Marcos, tenemos Lucas y tenemos a Juan. Todos ellos nos cuentan la historia acerca de Cristo Jesús, su vida, su muerte, su resurrección. Pero algo interesante que noté es que antes, en esos 4 libros, en ningún momento aparece este concepto de esperanza. En ninguno de ellos. No aparece la esperanza ahí. La esperanza aparece después de que Jesús fue elevado al cielo. A partir del libro de Hechos encontramos el concepto de esperanza. Y es muy significativo porque nos hace entender que solo hasta lo que después Jesús hizo y hace por nosotros, nosotros tenemos esa esperanza. Se le ordena a la gente a tener esperanza, pero el concepto, como si fuera una gran verdad ahí puesta, una gran realidad, no se encontraba hasta después en el libro de los Hechos. Ahora, ¿a qué se refiere esta esperanza? ¿Qué significa? ¿Cuál es nuestra esperanza realmente? Si lo decimos en general, sabemos que se refiere a la salvación. Como lo dice la traducción lenguaje actual, sigamos confiando en que Dios nos salvará. Pero el autor de Hebreos, es la manera en que el autor de Hebreos le explica a lo largo de su libro lo que amerita que regresemos a escuchar cómo él describe esta salvación. Así que acompáñame por favor al capítulo 6 de Hebreos. Versículo 13. Hebreos capítulo 6, verso 13. Dice así. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos. Y para ellos un juramento dado como confirmación es el que dice, fin de toda discusión. Si Dios ha jurado por sí mismo, ese es el fin de toda esta discusión. No hay nada que discutir. Versículo 17. Por lo cual, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de ¿qué? De la esperanza puesta delante de nosotros. Versos 19 y 20. ¿Cuál es la primera palabra del verso 19? Tenemos como ancla del alma una ¿qué? Esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Yo no sé quién haya sido el autor de Hebreos. Se desconoce por completo. Pero era una persona que conocía el trabajo en el mar. En el capítulo 2 habla de un barco deslizándose hacia el fondo o hacia lo profundo del mar. Aquí él habla de otro asunto del mar, ¿no? Que es
Un ancla. Dice, tenemos un ancla del alma. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Quién es nuestra ancla? Dice que penetra hasta detrás del velo. ¿A dónde qué? Jesús entró por nosotros como precursor. Nuestra ancla es Cristo Jesús mismo. Y mientras en el cielo esté, nadie de él me apartará. Así dice un canto que nosotros entonamos aquí. Y mientras él en el cielo esté, nadie de él me apartará. Nadie, en absoluto. Él sigue intercediendo por nosotros. Un hermano comentó este pasaje y dijo, somos refugiados del barco naufragante de este mundo presente que va a desaparecer pronto. Nuestra esperanza está fijada en lo eterno, donde las promesas de Dios son buenas para su pueblo perpetuamente. Hay seguridad, hay confianza. Hay una parte en el capítulo 7, verso 19 de Hebreos, que quiero que consideres. Hebreos 7, 19. ¿Cómo llama el autor de Hebreos aquí a la esperanza? Él dice que nosotros tenemos ahora una, ¿qué? Mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. Tenemos una mejor esperanza. Y en Hebreos esta palabra aparece una y otra vez. Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a muchas otras cosas. Y aquí nos dice, en el Antiguo Testamento había esperanza, pero aquí tenemos una mejor, mayor esperanza nosotros, por la cual nos acercamos a Dios. En la lectura bíblica que tuvimos, se nos dijo algo muy interesante. Se nos dice que nosotros somos la casa de Dios. Es decir, somos familia de Dios. Somos la familia de Dios. Y confiadamente nosotros podemos recordar eso constantemente. Que nuestra relación no es la de una persona que nos odia, que nos va a lanzar fuego, sino que es nuestro Padre. Y que nuestro mismo hermano mayor Jesucristo intercede por nosotros. Esa es la seguridad que tenemos. El verso 23, leámoslo completo de una vez. Se nos dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. ¿Por qué? Porque fiel es aquel que prometió. Porque fiel es aquel que prometió. Es 100% confiable, digno de confianza, aquel que lo prometió. No sé si tú has escuchado o tal vez has pensado que es debido a la fuerza de nuestro intenso deseo de algo que obtenemos las cosas. Alguien dice el pensamiento positivo, el poder del universo, que depende de qué tanto queremos algo nosotros o anhelamos algo, que eso viene a nuestra vida o que se cumple. Aquí el autor de Hebreos dice, no. Tienes que tener una firme esperanza, pero sabes, la razón por la cual tienes esperanza y se va a cumplir aquello que esperas es porque fiel es aquel que prometió. Eso a nosotros nos demuestra que dependemos absolutamente de nuestro Dios para cumplir esas promesas. Y descansamos en especial en su fidelidad. En su fidelidad. Es algo muy hermoso cuando nosotros recordamos que Dios es fiel. Es uno de esos atributos que constantemente están en nuestra mente, pero que no siempre le damos el respeto o la estima de vida, porque son de esas cosas que a veces damos por sentado. Él tiene que ser fiel. Él tiene que ser bueno, tiene que ser misericordioso. Mi deber es, si puedo hacerlo, ser fiel, bueno, amoroso. Pero la fidelidad de Dios, algunos teólogos la llaman la veracidad de Dios, que Dios es verdadero en todo lo que es, en todo lo que dice, en todo lo que Él hace, en todo lo que Él hace. Hay un libro que se llama El conocimiento del Dios Santo y es uno de los mejores libros que la iglesia puede leer. El hermano que lo escribió dijo lo siguiente: la fidelidad de Dios es un dato esencial en la sana teología
Pero para el creyente se convierte en mucho más que eso. Mucho más que eso. Pasa a través del proceso del entendimiento para seguir adelante y convertirse en alimento nutritivo para el alma. Alimento nutritivo para el alma. El hermano dice, los salmos son canciones de su fidelidad. El Nuevo Testamento, dice el hermano, es una muestra de la lealtad del Padre y del Hijo, y del Padre con el Hijo para su pueblo. Y al final en Apocalipsis nosotros vemos a Jesús montado en un caballo que trae delante de él unos nombres que son fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Pero si queremos conocer la fidelidad de Dios, no tenemos que perdernos en muchos pasajes. Hay muchas historias de hombres y mujeres que fueron receptores de la fidelidad de nuestro Dios. Pero estamos en Hebreos. Sería algo negligente de nuestra parte olvidar que después de Hebreos 10 está Hebreos 11, donde nos habla no solo de la fe de esos hombres, sino de la fidelidad de Dios. Y hay una historia en específico que es muy interesante. Acompáñame a Hebreos capítulo 11, verso 11. Hebreos 11:11. Dice así: también por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia. Pues, y ahí viene lo interesante, ¿qué dice? Consideró fiel a aquel que lo había prometido. En el Antiguo Testamento vemos cómo esta pareja, Abraham y Sara, sufrieron tanto por su propia desobediencia, pero también las circunstancias en la vida eran bastante complicadas. Hay un momento en la historia que a mí me da risa, puedo decirlo, pero no sé qué clase de risa. Y es cuando llega el Señor y está hablando con Abraham, recordándole esa promesa de que iba a tener un hijo, y Sara está escuchando. ¿Y qué pasa con ella? Se ríe, ¿no? Y hay muchos defensores, muchos dicen, no, Sara se rió porque dijo, ay, me dio tanto gozo de que Dios me vaya a dar un hijo. No. Estaba riéndose como cuando alguien te dice, voy a hacer esto, y tú, sí, hombre, está bien. Una risa burlona. De hecho, el Señor le dice, oye, ¿te reíste? No me reí. La fe de Sara, aquí es puesta como un ejemplo para nosotros, porque pasado el tiempo, después de tanto sufrimiento, tanta desobediencia, tanto alargar todo eso, intentar cumplir las promesas de Dios ellos mismos, después, dice el autor de Hebreos, consideró fiel a aquel que lo había prometido. La promesa descansa, la esperanza descansa, no en lo que nosotros queremos, sino en lo que Dios mismo dice que va a ser. Muchas veces nuestro problema es que esperamos cosas que Dios no nos ha prometido. Esperamos cosas que Dios no se ha comprometido a darnos o a hacer por nosotros. Y acusamos a Dios y decimos, Él no es fiel. No, el problema es que nosotros no estamos viendo en lo que Él es fiel. Y con esto quiero cerrar el mensaje. Estaba leyendo un libro muy interesante. Y el libro se llama Creyéndole a Dios. Y probablemente sea uno de los temas más comunes, de los mensajes más escuchados en las iglesias o en el mundo cristiano. Pero esta persona, esta hermana, compartía lo siguiente y me gustó esta analogía. Nosotros, dice, no tenemos que levantar la espada del Espíritu, la palabra de Dios, y dejar abajo el escudo de la fe. Dios nos dio, dice ella, 2 manos para hacer esto, para poder levantar su palabra y levantar el escudo de la fe al mismo tiempo. Ella dijo lo siguiente: levantar la espada del Espíritu sin el escudo de la fe es marchitarse y consumirse en el desierto del legalismo. Pero, dice, tomar el escudo de la fe sin la espada del Espíritu es tratar de caminar sobre arena movediza y esperar no hundirse. Tenemos que levantar ambas. Tenemos que voltear a ver sus promesas y creer las promesas.
Porque cuántas veces no nos acercamos y leemos, pero no creemos. Y Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque aquel que se acerca a Dios tiene que creer que hay un Dios, confiar en sus promesas. Entonces, déjame decírtelo así, probablemente no sea el mensaje que querías escuchar. El problema seguimos siendo y siempre seremos nosotros. Su palabra ya está. La fe tenemos que levantarlo al mismo tiempo. ¿Cuál es el llamado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer los cristianos por lo que Cristo hizo y ha hecho? Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. ¿Por qué? Porque fiel es aquel que prometió. Oramos a aquel que es fiel. Dios mío, normalmente es mucho más cómodo y sencillo para nosotros culparte a ti. Es más cómodo, Señor, porque decimos, si algo está pasando mal en mi vida, Dios, tú eres el culpable. Pero nos recuerdas en Hebreos que la vida cristiana, Señor, no se trata solamente de lo que tenemos los cristianos, por lo que Cristo hizo y hace, sino que también, Señor, nosotros tenemos que hacer algo por lo que Cristo hizo y hace. Y en este caso, Señor, nos mandas, nos ordenas a retener, a afirmar, a sostener, Señor, la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar. Y no creer, Señor, que por nuestras fuerzas eso se va a mantener, sino confiando en que tú eres fiel y tú lo prometiste. Esto es lo sorprendente, Señor, del mensaje de Hebreos en esta parte. Sería suficiente, Señor, que tú dijeras algo y punto, porque tú eres fiel. Pero no solo eso, sino para animarnos, haces una promesa. Es como demostrar tu fidelidad al cuadrado. No solo lo que dices, sino lo que lo prometes. Lo conviertes en algo 100% seguro, en un ancla para nuestra alma. Cada vez que dudemos, Señor, cada vez que desconfiemos, ayúdanos a voltear a ver a Cristo Jesús, sumo sacerdote, nuestra ancla, nuestro hermano mayor, el gran y perfecto sacrificio por nosotros, el todopoderoso, el santo, el eterno, el bueno. Gracias, Señor, por tu palabra en Hebreos, y no nos permitas olvidar nunca lo que los cristianos tenemos por Cristo. Amén.